Y ahí estamos. Ahí comencé la grabación. Perfecto. Bueno, hoy ya es, digamos, bien. Hoy, más que nada, vamos a ver dos partes importantes con referente a lo que es farmacoeconomía, como que lo estamos colocando en el final. Vamos a terminar de ver el módulo 6 y 7. Ya creo que hemos completado la mayoría de los módulos que van a ingresar al examen. ¿Sí? Este módulo es muy importante y no importante dependiendo de cómo se vea o de quién le interese. La verdad que es un módulo que estos dos puntos, esta clase generalmente me gusta mucho darla con ustedes ahí porque hay un poquito más de interacción. Pero es importante también entender un poquito de dónde viene el farmacéutico, por qué estamos como estamos actualmente. Hay algo claro, y hay algo que quiero en parte concientizar a todos, que el rubro del farmacéutico está muy bastardeado generalmente y en parte también es parte culpa de nosotros, ¿sí? ¿Cómo? No es el único rubro, obviamente. O sea, si ustedes les preguntan a los maestros también están muy mal, muy bastardeados. Y también es un poco culpa de los maestros, en otros también los técnicos, los técnicos electromecánicos, los que son plomeros, los diferentes tipos de técnicos también están todos. Pero hay que hacer un poquito de mea culpa correspondiente a lo que pasó. Pero principalmente la parte del farmacéutico, acá es donde quiero yo abocar bastante bien, porque de los que nos pasa actualmente, porque primero y principal, que cualquiera detrás de un mostrador para una persona común es un farmacéutico, cualquiera que le preguntan primero al médico, después van al farmacéutico, y si el farmacéutico le cambia completamente, y luego vuelven a preguntarle al médico a ver si el farmacéutico le dijo la verdad, que pasa muy seguido. Un poco nosotros también hemos también un poquito degradado toda la situación y de poco de ser una parte social, hemos pasado a ser también un poco el comercio y nos ven más como un comerciante que como una presentación de salud. Entonces eso es lo que vamos a ver un poquito, por eso lo dejo a lo último, la verdad que un poco de la intervención y lo van a ver dentro de los módulos, que lo que son un poquito lo que es mandatarias y gerenciadoras. Que tiene que ver un poquito con referente a lo que es el farmacéutico en sí, a través un poquito de la historia para que vayan entendiendo. Vimos algo importante, y como lo puse con los que estuvieron conmigo en legislación farmacéutica, saben que el primer boticario del Río de la Plata, ¿sí? Fue el milanés Agustín Pica y Milans, fue el primer en ejercer la profesión farmacéutica en el año 1770. O sea, el Río de la Plata se creó en 1776, así que el farmacéutico en la República Argentina o en la Argentina está desde antes de la creación del virreinato, ¿sí? O sea, estamos antes que los médicos, porque la creación de boticario era muy importante. En el 84, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, se convocó a Pablo Ferrazzi, destacado bioquímico botánico, con el propósito de establecer la primera botica del país ya y es un emblema de la farmacia La Estrella que todo el mundo conoce. O sea, la farmacia Estrella está en 1834. Hay una consolidación ahí de la actividad farmacéutica de la República Argentina. O sea, quiero que entiendan que estamos desde hace mucho tiempo nosotros atrás y el farmacéutico está desde tiempos casi de la creación del Virreinato de la Río de la Plata, no así los médicos. Pero esto digamos, una tradición como un herrero que se enseñaba a través de los aprendices. Era algo que tenías que aprender, que llevarte. Pero sí, posteriormente, en 1854, la Facultad de Medicina empezó a tomar como que la carrera de estudiante de farmacia o la farmacéutico en sí,
arranca a través de la Universidad de Buenos Aires, por eso es tan importante. Y estamos hablando de 1854, o sea, estamos desde mucho tiempo, más allá de que primero inicialmente era como todo, una ciencia de forma expresiva y una ciencia de forma de pruebas y error, en 1854 entender ya directamente a cómo comenzó la carrera en sí para tener un título universitario de farmacéutico, que es lo que queremos ser todos el día de mañana. Finalmente, a partir de la década de 60 principalmente, el rol del farmacéutico experimentó una transformación muy significativa, con lo que la profesión dejó de centrarse exclusivamente en la elaboración y dispensación, sino ya para evolucionar hacia un enfoque orientado principalmente al cuidado, al uso racional de los medicamentos y el cuidado integral de la salud. O sea, ya desde antes fue como formándose el farmacéutico hasta los años 60, que fue pasando a ser directamente un enfoque a lo que es un sistema de salud, que es en base de la ley 17.565. O sea, y quiero que entendamos un poquito cómo pasamos de ser boticarios a ser la palabra mayor en lo que era la extensión de la medicina a ser una dispensación o un almacén de un polirrubro, digamos. Eso es lo que tiene que tratar de entender el farmacéutico y un poquito es en base a lo que tenemos que entender ahora, en parte con la evolución y en parte también un poquito que le voy a explicar con lo de con la farmacoeconomía. Pero esto no fue así siempre. Como sabemos, eh, en la evolución del medicamento en la historia cambió rutinariamente, ¿sí? Desde lo que fue las primeras plantas medicinales en la antigüedad, que todos hicimos, farmacobotánica, ¿se acuerdan? De ver las plantitas, todo. Por algo lo hicimos todo farmacobotánica, porque es una parte de entender un poquito cuál era el rol de los medicamentos o cómo era el inicio de los medicamentos, que fue evolucionando durante el tiempo hasta los años 60 y 70, que empezó todo el boom de lo que fueron lo que era el boom de las pastillitas, digamos, ¿sí? Pero ¿qué pasaba en la Argentina hasta antes de los años 60? Y es un poquito para entender un poco lo que está pasando actualmente con la Argentina y un poquito para entender actualmente lo que está pasando con los farmacéuticos. Hasta antes de los años 60 hubo oleadas, una oleadas gigantescas de inmigrantes europeos hacia la Argentina. ¿Sí? Todos tenemos algún pariente que es de la Europa, ¿no? Y todos pues, queremos tener ahora el pasaporte para volver a ir a Europa. Pero bueno, en su momento llegan los primeros inmigrantes, hubo oleadas gigantescas de inmigrantes durante los años 60, 1860, 1960, de inmigrantes. La primera oleada migratoria fue entre 1800 y 1900, que se caracterizó por la masiva de italianos y españoles, que la mayoría descendimos desde ahí, ¿sí? Como arreglo de centro oriental, como polacos, rusos, judíos, sí, este periodo coincidió con el modelo que Argentina empezaba a ser una gran potencia agroexportadora. La segunda oleada fue durante casi la Primera Guerra Mundial, o al inicio de la Primera Guerra Mundial, entre 1910 y 1920, que mantuvo un flujo significativo principalmente de más personas alentadas a lo que era de la parte de Italia también y Rusia, ¿sí? Pero trajo algo importante esta segunda gran oleada migratoria, que estos inmigrantes desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del país. No solo aportaron la mano de obra que venían, como pasa con muchas veces, generalmente cuando una persona va a un país al otro, empieza a trabajar con la mano de obra, lo primero que sea, sino también tenían conocimientos técnicos y oficios tradicionales que no había acá en la República Argentina. En las ciudades impulsaron la creación de amplia diversidad de comercios, talleres, pequeñas industrias, mientras que en el ámbito rural construyeron el crecimiento de la agricultura. Asimismo, su influencia fue clave en los sectores de la industria de la construcción, donde introdujeron nuevas técnicas y herramientas y formas de organización de trabajo,
Y este proceso lo que fue fortalecer la economía argentina. Entonces, ustedes me dirán, ah, digo, me equivoqué de clase, está dando historia. Me equivoqué de clase, no, no, me parece. O estuvo loco del partido y empezó a hablar de cualquier cosa, Norberto. No, tiene que ver un poquito también cómo fue desarrollándose, porque mientras la Argentina estaba expandiéndose, mientras la Argentina estaba empezando a tener olas migratorias, el farmacéutico seguía en su status quo. Compraba uno y vendía 10, que era el mejor negocio que había o era el negocio que había en ese momento. O sea, había farmacias, empezaron a crear las farmacias, por eso dije que las primeras farmacias están desde 1770. En 1834 se empezó a crear la carrera de farmacia, o sea que durante ese tiempo empezaron a haber un montón de farmacéuticos, gente que en vez de hacer medicina se recibía de farmacéutico. Y con el farmacéutico ponía su farmacia. Como toda farmacia inicial, todo empezamos con una pequeña botica, entonces empezaban a crecer lentamente. Eran negocios más bien para un cierto grupo de gente entendida y a su vez era un negocio principalmente porque era parte de la salud, porque todas estas personas se enfermaban. Y el farmacéutico seguía trabajando de la misma manera. Compraba uno y vendía 10, a 20 o a 30, dependiendo de cómo vaya la mano. Estas han, por eso tengo un poquito de entender qué es lo que estuvo pasando. Estas oleadas migratorias, sí, traían, obviamente, traía a su gente, todo, pero traía sus oficios. Pero también, durante esa época, se tenían que empezar a juntar. O sea, uno cuando va a otro país, o un inmigrante cuando va a otro país, se trata de juntar con su propia gente para empezar a juntarse para ver a dónde puede ir, qué mejorar, porque querés empezar a sobrevivir o no morirte de hambre, que por algo te fuiste de un país a otro. Y principalmente la segunda oleada esta de inmigrantes fueron traídos principalmente con la Segunda Guerra, con la Segunda, que empezaron a tener diferentes, diferentes pensamientos a raíz de las primeras oleadas. O sea, por eso decían que con la llegada de las corrientes migratorias europeas, principalmente, aunque no lo crean, italianos y españoles, se produjo una profunda transformación en los oficios urbanos en la Argentina. Y uno de los principales eran los oficios de panadero, porque no había muchos panaderos en la República Argentina en ese momento. El cual, como empezó a hacer, porque había que darle de comer a la gente, adquirió una relevancia particular, ya que muchos de los trabajadores traían consigo muchas tradiciones y organizaciones laborales porque se habían ido de Europa en ese momento, juntos con sus queridas ideas vinculadas al anarquismo y al socialismo, que son la base primordial de esta corriente y por algo se fueron directamente desde Europa. Aunque la mayoría de los panaderos eran inmigrantes italianos y desarrollaban su labor en horarios nocturnos, obviamente, porque era la mejor parte, lo que facilitaba la realización de reuniones clandestinas en las famosas panaderías. Nosotros hablamos mucho de la jabonería de Beite, que era un sector, era exactamente lo mismo, pero eran panaderías, porque donde se podía, todo el que podía abrir una panadería empezaba a traer a su gente, empezaban a concentrarse de los diferentes grupos, y a su vez todos tenían la misma idea, muchos eran anarquistas y otros muchos eran socialistas. Entonces iban formando los pequeños grupos. Tito propuso lugares de trabajo. En contexto comenzaron a organizarse colectivamente sentados en las bases de lo que es, y conocemos ahora, el movimiento sindical. Principalmente empezamos con el movimiento sindical panadero, que fue uno de los más fuertes durante este siglo. Por eso hay algo muy importante, que siempre los hago acordar, debido a la fuerte importancia ideológica anarquista, porque la mayoría de los panaderos siempre eran anarquistas, bautizaron los productos de panadería con nombres irónicos y provocadores, ¿sí? Por eso, ¿de dónde vienen? Las bolas de fraile, los vigilantes, los suspiros de monja, los sacramentos y los cañoncitos. Sí, esto era principalmente porque ustedes saben que los anarquistas tienen una corriente muy ideológica con referente a ciertos sectores de la sociedad. Y acá vienen un poquito los nombres estos que conocemos y que comemos todos los días. Pero frente a esto empezamos a verse diferentes movimientos.
Y en este proceso de organización obrera también, que estuvo pasando durante estos años 60, durante el siglo XIX, digamos, la organización se consolidó en la fundación del 25 de mayo de 1901 en la Federación Obrera Regional, la FORA, que es una de las principales centrales sindicales del país, con fuerte orientación anarquista desde su inicio. La FORA desempeñó papeles clave en la defensa de los derechos laborales. Empezó a presentarse principalmente con lo que eran los diferentes movimientos, diferentes acciones de huelga. De vuelta, la Fora estuvo en la Semana Negra de la República Argentina, que pasó en Capital, estuvo también en la Patagonia Rebelde. Vamos a ver un poquito. Ah, sí, exactamente, 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 Diego, exactamente. Ahí justamente, cuando la Fora hay otra cosa más importante también se creó. Mientras tanto, mientras toda la organización, la Argentina se estaba moviendo, la federación se estaba uniendo, los sindicatos se estaban uniendo, durante todo este movimiento el farmacéutico seguía en su propio statu quo, compraba uno y vendía 10, vendía 20, vendía 30. Mientras se creían más consejos de farmacéuticos, más gente de farmacéuticos. Una cosa muy importante durante también, junto con la creación de la FORA, sí, que hay algo que se empezó a crear principalmente en la sociedad, también junto con lo que eran los sindicatos, se crearon lo que eran las sociedades de fomento. La sociedad de fomento eran las uniones principalmente de las organizaciones colectivas de una misma colectividad y se iban juntando. No era principalmente como los sindicatos o como era la FORA en su momento, pero también había sociedades que se unían para. ¿Qué hacían las sociedades? No sé si alguno estuvo en una sociedad, en una mutual o algo de eso, alguno tiene una idea. Se empezaron a unir principalmente para darle algo mejor a la gente que estaba ahí adentro, o a la gente que estaba unida, a la gente de su propia colectividad. ¿Sí? Las primeras organizaciones que estoy comentando acá son la Sociedad de Zapateros, que venían muchos zapateros, se juntaban, eran sociedad, no estoy hablando de sindicatos, sino sociedades. Y sociedades tipográficas de bonaerense que eran gente que se juntaba de la actividad, que iba de un país a otro, se juntaban, eran toda la misma actividad y se unían. Y todos tenían casi el mismo trabajo, todos eran zapateros o todos eran tipográficos, que eran dos oportunidades muy fuertes que no había mucho en la República Argentina en ese momento. La principal acción de la sociedad, por eso le digo, o sociedad mutual, era que buscaban no solamente tratar un poquito de las mejoras laborales, pero no era tanto lo que era ser un sindicalismo, sino también un bienestar social para la gente que estaba ahí adentro. ¿Sí? Como ayuda económica para las familias en caso de invalidez, fallecimiento, ayuda para la compra mejor de las comidas, y todo esto empezó a hacerse todo un combo general. Eso digo también un poquito en el medio, que con el paso del tiempo las organizaciones evolucionaron en estructuras mucho más complejas, o sea, empezamos a trabajar con sindicalistas y empezaron a obras sociales y todo, cada uno estaba buscando principalmente lo mismo, mejorar a las personas que estaban dentro de su círculo, ¿sí? Como estos tiempos iban cambiando y la Argentina estaba creciendo principalmente, empezaron a hacerse organizaciones colectivas, ¿sí? Lo que presentó principalmente, y este proceso cobró gran relevancia principalmente con la parte de la unión ferroviaria, porque había algo, era algo que estaba creciendo increíblemente durante este periodo, lo que era todas las partes de toda la corriente migratoria trajo lo que son toda la expansión ferroviaria de la República Argentina. Entonces, esta gente de la Unión Ferroviaria empezó a juntar a su grupo, empezaron a ver, vieron la forma de cómo deplorar, de cómo estaban trabajando, entonces trataron de empezar a mejorar un poquito
el estado de la sociedad que tenía involucrado con ello. Entonces, fueron los primeros y los pioneros en implementar un sistema de retención obligatoria de aportes, fueron los primeros que empezaron con los aportes, lo que permitió crear una caja de jubilación propia. Ya la Unión Ferroviaria fue en 1910, en 1919, antes que nada empezó a crear su caja de jubilación. Y posteriormente, junto con una iniciativa del bienestar como el hogar ferroviario, a la calidad de vida de los afiliados para cuando se jubilaban, porque no, imagínense que estamos hablando de 1919, no todos los jubilados que llegaban a 50, 60 años estaban re bien, digo, ¿no? Era un poquito eso, empezar a cuidar a su gente, empezar a cuidar, pero le empezaban a cobrar un poquito de retribución. Pero ellos sabían que si daban esa retribución, algo a posterior venía. Con la articulación de la fraternidad, que muchos los conocen, fortaleció una estructura del movimiento obrero ferroviario. Esta unión posibilitó la creación en 1940 de algo, un hito importante en la República Argentina, un primer hospital sindical. Sí, algo que era de los trabajadores, algo que no dependía del Estado. El Estado le dio la autorización. Estamos hablando de 1940, algo que el Estado le dio la autorización para crear su propio hospital con su estructura, mantenido obviamente por la Unión Ferroviaria. Y esto dio un paso importante para muchos lugares o muchas fábricas que empezaron a trabajar y que querían exactamente lo mismo. Entonces, lo que se consiguió un modelo de salud gestionado por los propios trabajadores. En conjunto, estas experiencias reflejan cómo las asociaciones de base empezaron a evolucionar hacia sindicatos y federaciones que empezaron un poquito más fuertes y querían empezar más allá. Empezaron un poquito de acá, un poquito de acá. Lo que querían era ya empezar a trabajar un poquito más ayudando a la gente que estaba teniendo a partir de una pequeña contribución. Mientras tanto, los farmacéuticos seguían en su estado crítico, en su status quo, indicando que compraban a uno y vendían a tres. No había cambios, no hubo cambios significativos durante este tiempo. A partir de todo esto, y llegándolos allá a los años 30, a partir de toda la fraternidad, lo que veían, muy gestionado, veían que cómo se mantenían, cómo manejaban, cómo las cosas, empezó a haber un estado increíble desde el mismo movimiento sindical. Entonces, lo que empezaron a ver los sindicatos, o lo que empezaron a ver, principalmente los patrones también, que avalaban todo esto, es que algo importante, la sociedad, los sindicatos cubrían a sus asociados. Sus asociados estaban bien y eran los que siempre mejor trabajaban y los que nunca faltaban. Entonces, era algo importante para el empleador y para el empleado, porque estaba cuidado todo el tiempo y desde todos lados. Entonces, a partir de todos estos movimientos, junto con la primera base del hospital sindical, que digamos de la Unión Ferroviaria, comenzó a consolidarse un sistema de protección social vinculado a través de lo que es la salud de los trabajadores, a través de organizaciones y mutuales, que era un poquito en base de lo que estaba haciendo eran los zapateros y tipográficos en su momento. Y esto se terminó de definir en 1932, que autorizó a la Dirección de Administración y Tesorería del Estado a realizar descuentos que empezaban a trabajar, y vos trabajabas con referente, de los saberes de los empleados públicos destinados a financiar las mutuales. Estas organizaciones brindaban cobertura ante enfermedad, accidentes y otras contingencias, que fue un constituyente y un antecedente de lo que después vamos a conocer como son las obras sociales. O sea, no todo fue creado de la noche a la mañana, llegó un tiempo, un momento de esplendor y un momento de no esplendor. Durante la década del 40, siguiendo con todo esto, el modelo de las obras sociales y de las mutuales permitió un fuerte impulso en el marco de una mayor intervención estatal en materia de labor y sanidad. Y
Desde 1943, en su momento, la Secretaría de Trabajo y Previsión se promovió directamente a la creación de entidades mutuales no estatales administradas por sindicatos. ¿Qué le pasaba? El Estado se salvaba o mejoraba y veía que no tenía que poner, si la gente que trabajaba se cuidaba entre ellos, que era una de las bases de la farmacoeconomía, obviamente el Estado podía destinar ese dinero para poner o mejorar lo que eran los hospitales públicos, a los cuales no iban estos empleados porque ya tenían sus obras sociales y sus mutuales, los cuales los cubrían. ¿Sí? Todo esto es un conjunto de todo esto que ahora conocemos, pero fue algo que estuvo pasando inicialmente. Entonces, ¿qué pasaba? Y siguiendo también un poco lo que era el mecanismo de Henry Ford, que quería que sus trabajadores estuvieran bien, un trabajador bien pago, bien comido, bien descansado, trabajaba mejor y trabajaba para poder conseguir su auto al final de un año de trabajo. Entonces siempre iba a haber gente, porque gente quería trabajar ahí, y siempre iba a haber autos para vender y siempre iba a haber un movimiento. A raíz de todo esto, los mutuales empezaron a decir, bueno, nosotros en nuestro conjunto, vos nos pagas un pequeño aporte y nosotros te cuidamos. Te cuidamos de diferentes maneras. Te cuidamos desde lo que es, si te llega a pasar algo, te cuidamos si necesitas comer, te cuidamos si a vos te pasa algo y tu familia está mal. O sea, siempre con un pequeño aporte. Y el obrero siempre estaba contento y feliz de todo esto. De vuelta, de 0 a 100 era algo muy importante para estos años. Esto se terminó de diferenciar en 1944, cuando se llevó a cabo el Congreso de Mutuales en la República Argentina, para la industrialización del sector, o sea, directamente, y se creó la Dirección de Mutualidades, en el cual está encargado de actuar como autoridad de aplicación y en el régimen nacional, o sea, no se aplicaba solamente a un sector de Buenos Aires, o en este caso de Cava, o del centro, como decían anteriormente, sino a nivel nacional. La mayoría de las mutuales tenían que trabajar de una manera para poder ir darle impulso a todo este movimiento que estaba generando. Las funciones principales de la dirección de mutualidad incluían registro, control, promoción y desarrollo de las mutuales, consolidando su rol dentro del sistema de protección social. O sea, directamente le daba también dentro de lo que era más allá una protección social a las mutualidades. Y a su vez, en 1957 se avanzó hacia un modelo más estructurado de cobertura sanitaria. Y ahí es cuando empezamos a empezar a ver un poquito y entender un poquito de la parte de la farmacoeconomía y de la misma carrera de farmacia. Con el establecimiento del seguro de salud de organización gestionado por el profesional médico en articulación con las mutuales, este proceso sentó la base del posterior desarrollo del sistema de seguridad social en la salud argentina, caracterizado por la participación de sindicatos profesionales y el Estado. O sea, en los años 1950 empezó a entrar un poquito ya la parte de salud, de lo que son las mutuales, junto asociado con lo que son las obras sociales, a su vez todo el trabajo, ¿sí? Vuelvo a decirte, la mayoría de nosotros, mi primer trabajo, dentro de mi primer trabajo cuando tenía 14 años, fue trabajar en la municipalidad, en la mutual de Rigoló, en el cual era increíble porque ahí, y después de más grande entendí por qué mi papá no había en ese momento supermercado, o sea, había muy pocos supermercados, se compraba en la mutualidad. La mutual era mucho más barata que comprar en el almacén de la esquina y le descontaba directamente en las quincenas la comida que traía, entonces siempre había comida en casa, era algo raro, que no. Cuando íbamos a la mutual íbamos a comprar un montón de cosas, después empezó de a poco a abrirse en la parte de lo que fue farmacia, que ustedes saben que se pueden abrir farmacias a través de estas diferentes leyes de 17.565, farmacias dentro de las mutuales, eso lo vimos en legislación farmacéutica. También estaba lo que era el Hospital del Vidrio, que ahora se ha venido abajo completamente, uno de los mejores hospitales que estaba en zona sur, directamente apoyado por la Mutual del Vidrio, ahí en Bernal, que en un momento fue uno de los mejores centros que había y se ha venido abajo completamente, pero sí era un estatus, era muy bueno tener, principalmente para una familia de clase media baja, tener y estar en una mutual o estar pagando, porque ellos veían que ellos pagaban un poco,
y se retribuía mucho. Siempre y cuando lo mismo y la misma situación. El farmacéutico estaba en su momento y veía con muy buenos ojos esto que la salud empezara a comprar a las mutualidades porque ellos podían seguir vendiendo. O sea, en otras palabras, el farmacéutico seguía teniendo su farmacia, seguía atendiendo las obras, seguía atendiendo a las mutuales, empezó a expandirse, entonces ya él compraba uno y vendía 50. Entonces ahí fue donde estuvo todo el boom de la parte farmacéutica. Pero pasó algo en los años 60, como todo siempre pasó después de los años 60, lo que pasó como todo en la República Argentina. Más allá de que estaban los Beatles, aparecieron los Beatles, apareció Mofalda, apareció el primer James Bond, Sean Connery, y estaba el Club de Clark. Argentina tuvo que empezar a ver muchos movimientos internos, ustedes lo sabrán, y ahí es donde empiezo a venir un poquito. Y para que los que dicen que, que la farmacia o que todo no es historia, aunque sea formado de economía, aunque sea algo, siempre es un poquito de historia. Y a mí me encanta la historia. Entonces, durante el 12 de octubre de 1963, posteriormente al derrocamiento de lo que fue en parte de lo que fue Perón durante la Revolución Libertadora y todos los movimientos que hubo, asumió Frondizi. Luego fue destituido, en el cual asumió José María Guido, y durante las elecciones del 12 de octubre de 1963 asumió, desde mi punto de vista, uno de los mejores presidentes de la República Argentina, que duró lo mismo, que duró más o menos dos pestañeos de ojo, porque fue destituido el 28 de junio de 1963, después casi menos de 3 años de asumir. Arturo Illia fue uno de los mejores presidentes que ha tenido la Argentina, pero principalmente Arturo Illia era médico. Y eso fue uno de los puntos importantes. Ya mayoría de ustedes saben lo que pasó luego del destituimiento de Ilia durante la guerra civil de azules y de colorados y la noche de los bastones largos en la República Argentina, que fue realizado por Ganía. Hubo algo en el medio que todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe qué fue lo que destituyó a Ganía. Digo, a Ilia, perdón. Una de las mejores leyes, y es en base de lo que vimos de la ley de genéricos, la ley Oñativa. Que Oñativa era una persona humilde, la cual siempre se preocupaba por la sociedad y más específicamente por la clase baja. Para que la salud era uno de los para él, la salud era uno de los hechos primordiales de todos sus actos de gobierno y él le daba al medicamento un carácter de bien social como tiene que ser o como debería ser. Y como era un bien social, quería que el precio del medicamento sea justo para la población, Chan, ya que era indispensable para ellos. Obviamente, los precios de los medicamentos era algo que estaba muy caro, por eso digo que el farmacéutico estaba en su mejor momento, compraba uno, vendía 50, y no había registro y no había ley de nada. Oneativa cree la famosa ley Oneativa, y las causas principales eran, primero, el abuso de la fijación de precios por parte de los laboratorios. Punto importante. Los medicamentos eran vendidos con altos márgenes de ganancia, que ya vimos que sigue todavía la misma situación, no ha cambiado, fijados inicialmente por laboratorios, sin regulación estatal. Esto hacía que para mucha gente inaccesible gran parte de la población, que era uno de los puntos que vimos con referente a las barreras de los medicamentos, que sigue siendo todavía y actualmente. Los monopolios y concentración del mercado que vimos también durante la clase, estaba altamente concentrado en manos de unos pocos laboratorios y sigue estando, nacionales y extranjeros, más extranjeros que nacionales. Y existía una fuerte influencia de las multinacionales farmacéuticas sobre las políticas sanitarias y médicas, o sea, daba esto o esto o esto. Prescripción médica condicionada, como sigue pasando hasta ahora, muchos médicos eran presionados o incentivados por los laboratorios, que sigue ocurriendo desde mi punto de vista, obviamente, para recetar productos de marca específica en vez de priorizar el principio activo de la necesidad del paciente.
falta de información y transparencia. Los pacientes no conocían, no sabían alternativas, no había manera, estamos hablando de los años 60, muy poca gente ahora, muy poca gente estaba culturalizada, no había medios masivos de información, no había nada, te daba, por eso siempre digo que lo que decía el médico era ley. Primero viene el médico, después viene Dios en una familia. Lo que decía el médico estaba bien, los médicos agarraban su curro y listo, de esto. Y los pacientes no conocían alternativas a los medicamentos de marca. Y no existía una política pública clara sobre los medicamentos esenciales ni precios de referencia. O sea, estábamos todos en la base. Y un débil acceso a medicamentos esenciales. Muchas personas no podían acceder a tratamientos de alto costo, lo que agravaba la desigualdad en salud. Mientras tanto, de vuelta, el farmacéutico estaba en su mejor momento durante esta época. ¿Por qué? Porque seguía comprando a uno y vendía casi 50. El farmacéutico también vio un poquito de todo esto y como pasa en todas las cosas, hizo la vista gorda y no le importó. Siempre desde mi punto de vista, obviamente, de lo que yo entendí. Pero como consecuencia de esto, este proyecto de ley trajo como consecuencia el descontento principalmente de quién, de los laboratorios y también parte y en consecuencia de los farmacéuticos, que con esta ley se empezó a controlar por un lado el contenido de los medicamentos y por otro la investigación con las cuestiones económicas y el circuito comercial. La ley provocó un descontento principal que ya todos conocemos, sociopolítico. ¿Sí? Los principales problemas que tuvo que la resistencia al sector farmacéutico y médico, importante, porque los médicos lo vendían lo que le quedé, ellos le era rentable, más cómodo, y los farmacéuticos querían vender lo que ellos le daban mayor margen de ganancia. Ahí es cuando un poquito empezamos a entrar, es que el farmacéutico empezó a ser parte de lo que era un almacén. Los laboratorios nacionales y extranjeros se opusieron fuertemente a algunos médicos, también rechazaron la inscripción por genéricos por considerado restrictiva, y los farmacéuticos también no querían esta ley, ¿eh? Ojo al piojo, no es que salieron a aprobarla porque le tenemos que dar a la sociedad lo mejor, no. Pero todo esto trajo una consecuencia bastante grande. Primero, presiones políticas internacionales. Las empresas multinacionales farmacéuticas ejercen presión sobre los gobiernos argentinos. Y posteriormente fue el derrocamiento de Ilia, más allá de todo eso, y la derogación apenas del golpe de Estado de 1966. Tras la caída del golpe de Ilia, la ley fue derogada por el régimen de Oganía bajo la prescripción del lobby farmacéutico. O sea, en otras palabras, y aunque no te lo crean, un poquito los farmacéuticos tuvimos que ver en todo este bolonquico referente a lo que fue el no de la ley preventiva, que ahora estamos de acuerdo, depende, todo va a depender de cada uno y depende de la situación que estaba en su momento. Porque de vuelta, en ese momento el farmacéutico seguía comprando a uno, vendiendo a 50. Luego de la institución de cocaína vino el porqué. Y ahí es cuando se dio la vuelta a la taba para todo. Empezó a haber problemas con las obras sociales, porque de vuelta el farmacéutico compraba uno y vendía 50. Empezaban a aparecer las obras sociales, mutuales. Muchos sacaban a pagar lejos, muchos pagaban a 30 días, total no había problema, muchos pagaban a 20 días, muchos pagaban al momento, empezó a haber poca escasez y ahí empezó todo el problema. Ahí empezó a haber todo el problema con referente a la parte de salud que el farmacéutico tanto pregonaba y empezamos a tener problemas económicos. En febrero de 1970, sintiendo el cercano impacto del Córdoba y otras situaciones y otras puebladas, porque no le vino fácil a Onganía todo este movimiento, dictó la ley 18.610 de obras sociales. Dijo, dice correcto, establece esta ley que las obras sociales en Argentina definen su funcionamiento y financiamiento en el sistema se basa en la obligatoriedad para los gremios reconocidos con personalidad gremial de constituir obra social para sus afiliados y en los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores. O sea, lo que hizo Onganía fue, muchachos, yo a ustedes no lo puedo mantener, ustedes están en obras sociales,
mutuales. Muy bien, perfecto. Ustedes se van a financiar propios. Yo no me encargo más nada, que nada que engañar de militar, con referente al sistema de salud de la Argentina. Se arreglan ustedes. Organización tenía 4 puntos importantes. Primero, la ley establece un sistema de obras sociales organizado por actividades laborales con diferentes formas de conducción y una financiación mínima. O sea, Maní es el que le empieza a dar la patria, potestad y el control de todo de los medicamentos y de todo el movimiento, parte sindical que después llegó a las obras sociales. O sea, ustedes se tienen que hacer cargo de lo de ustedes. Entonces, la ley establece un sistema de obras sociales garantiza organizados por actividades laborales con diferentes formas de conducción y una financiación mínima. O sea que tenían que tener mínimamente para hacer una obra social una financiación. El financiamiento de las obras sociales se financiaba a través de aportes y contribuciones que tenían que hacer el empleador y el empleado. Es ahí en parte saben un poquito por qué cuando nosotros tenemos un descuento de obra social es parte y parte. Viene de esta ley. Los beneficiarios establecen que todos los empleados u obreros que se desempeñan en relación de dependencia quedan comprendidos en el régimen de obras sociales y el Instituto Nacional de Obras Sociales crea las entidades descentralizadas y supervisa todo. Todo muy lindo, muy hermoso. Con esta ley, ¿qué empezó a haber? Algo importante y algo muy, muy increíble. Como los sindicatos y la organización se tienen que crear cargo de eso mismo, el conjunto empezó a crearse diferentes sindicatos con mucha cantidad de empleados, los cuales querían, y cada uno tenía tratar de tener la mejor atención en ese momento. Se crea lo que es ESMATA, que ya lo conocemos, se crea la Unión Obrera Metalúrgica, se crea OSECAC. También dentro de esta parte se empieza a crear por parte del Estado de lo que son YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, y también YPF, junto con también que seguía creciendo la Unión Ferroviaria. Pero había algo. Por fuera de este sistema había un montón de gente que no tenían, porque dijimos que en su momento toda esta ley trajo aparejado un montón de problemas. Y no había nadie que empezara a cuidar o generar a la gente mayor que se estaba jubilando, o sea, que ya no podía trabajar principalmente. Que no estuvo trabajando ni en una obra social, ni en un cine, ni en nada. Entonces es lo que empieza a crear principalmente lo que es PAMI, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para los Jubilados y Pensionados, creado por Francisco Manrique durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse. Ya se había destituido Onganía, obviamente, en ese momento. Y PAMI generó un hito importante durante todo esto. Estableció un modelo de contratación directa porque necesitaba medicamentos para esta gente. Entonces empezó a hacer un modelo de contratación directa con las farmacias. Obviamente no directamente con las farmacias, sino a través de los colegios farmacéuticos que aportaban el dinero, que aportaban los medicamentos y a su vez PAMI lo canalizaba a través de diferentes pagos. Ahí empieza todo el problema de lo que siempre hablamos, de lo que es PAMI y de lo que son las obras sociales. ¿Por qué? Y ahí también empezamos a tener problemas y ahí empieza a tener como el farmacéutico empezó ya no a comprar a uno porque había empezado a haber inflación, compraba uno y ya no vendía 50, ya vendía 20, pero a su vez ya no tenía 20. Efectivamente, sino que de esos 20, 10 eran de PAMI y 5 eran de obras sociales, pero tenía que volver a comprar y eso empezaban a traer para atrás y empezaron a traer para adelante. Entonces, ¿qué pasaba? Con la expansión de las obras sociales y la incorporación progresiva de la cobertura de medicamentos y la actividad farmacéutica, experimentó una transformación muy importante. La farmacia empezó a ser un espacio concentrado exclusivamente en la dispensación para incorporar funciones de dispensación, porque tendrían que empezar a incorporar en base un poco a lo que estamos entendiendo ahora, funciones administrativas cada vez más complejas vinculadas a la gestión
de convenios, validación y facturación, prestación, junto también con la implementación de recetas, empezaron a aparecer las recetas de obra social, que no sabían cómo se valía, a quién, si le iban a pagar, si no le iban a pagar. Empezaron a aparecer las primeras partes de medicina prepaga. Entonces, todo esto afectó no solamente la venta, sino implicó el cambio profundo y en el circuito de cobro. Por eso digo, si en su momento vos vendías a uno, comprabas a uno y vendías a 50, siempre ibas a ganar. El problema es que la Argentina cambió y no te amoldaste al cambio y no viste venir el cambio que se venía, porque vos pensaste que todo se iba a mantener igual para vos. Empezaste a vender más, todo perfecto, todo hermoso, empezó a haber una debacle total. Ya no te venía la gente a comprar, venía a través de sindicatos, ya no te venía la gente a comprar, ya venía a través de lo que son obras sociales, ya no te venía la gente a comprar, ya te venía, la empezabas a vender a través de PAMI. El dinero dejó de ser compra bono 50 y te lo tenías en mano, empezó a haber movimiento, lo cual por muchas farmacias se la llevó puesta y a muchas pudieron sobrevivir con el cambio oportuno. El ingreso dejó de ser inmediato, como dije inicialmente, con la venta particular para pasar a un sistema diferido que el farmacéutico en ese momento no entendía, no sabía, no estaba preparado para esos cambios. Y se tuvo que ir ayornando con el tiempo. Sujeto a auditoría, débitos, plazos, pago fiable, lo que incrementó significativamente el riesgo financiero, principalmente de la farmacia. Ya vimos anteriormente cuánto tiene que vender una farmacia para ahora actualmente para seguir estando en pie. ¿Sí? Entonces, a raíz de todo esto, muchas farmacias empezaron a tener tensiones en las cadenas de pago. Y ahí apareció alguien mágicamente que se emergió como una figura que se denominaba el tercer pagador. Era la persona que sí era, digamos que era como el prestamista, a la cual le debe la vida y le debe mucho dinero. Entendiendo que como el actor asume el riesgo económico de la cobertura de la salud y se constituye en verdadero financiador del sistema, el tercer pagador no coincide con el consumo final del servicio. Entonces, lo que vos necesitas es ayuda para poder llegar y para poder pagar, y es el que te va a ayudar a que vos puedas cobrar y a que tu farmacia no se termine de fundir. Paralelamente a todo esto, junto con lo del tercer pagador, que es el que te ayudaba económicamente y empezaba a moverse, aparecieron lo que son un clave de intermediación que empezó a llamar lo que es, vimos ahora, mandatarias y gerenciadoras. Las mandatarias surgieron como entidades encargadas de representar y gestionar los convenios frente a las farmacias, y las gerenciadoras asumieron un rol más o menos estratégico. Lo que permitió esto es el mayor control, lo que ayudó mucho en esta época difícil, a que las farmacias pudieran subsistir y siguen manteniéndose hasta el día de hoy. La farmacia, entonces, para que el laboratorio, para venderle a la farmacia los medicamentos, necesitaba la ayuda de un tercer pagador que te ayudara para que vos pudieras mantener en este equilibrio liviano, en este equilibrio simple, y que el medicamento llegue al paciente, que es lo que te interesa. Entonces, ahí empezamos a entrar un poquito en lo que se llama mandatarias, y en parte de lo que es un poco lo que es la clase de hoy. Y principalmente ustedes lo van a ver lo que es mandataria. Entonces, ¿qué son las mandatarias? Las mandatarias son entidades que cumplen un rol clave como intermediarias dentro del sistema provisional de medicamentos, actúa articulando la relación entre las farmacias, los laboratorios farmacéuticos y los financiadores de salud. Es el que te va a ayudar a gestionar todo y que vos no caigas en un default. ¿Sí? Como obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros organismos como incluyendo PAN, facilitando tanto la contratación como gestión operativa de las presentaciones farmacéuticas. Su denominación principal de mandataria es que figura jurídicamente el mandato. Las farmacias le otorgaban representación a una persona, se juntaban entre muchas farmacias y le daban el mando a una persona, por eso se llama mandataria, y esta iba a pelear
los convenios en nombre de este grupo de farmacias contra lo que eran obras sociales y prepagas. Entonces iba a gestionar los pagos, las cosas para diferentes farmacias, para todas las farmacias que tuvieran el grupo. Eso se llamaba mandatarias. De este modo, para que las farmacias no vayan peleando una por una y empiezan a embromar, se juntaban y le daban el mandato a una persona para pelear una entre medio, asociado un poquito a lo que venía con la parte sindical principalmente. De este modo, las mandatarias centralizaban el proceso como la validación de recetas, la auditoría, la facturación y cobranza, a todo a través de un solo canal. A su vez, esas entidades gestionaban la red de farmacias prestadoras y de integrar en su cartera, ofreciendo también a los financiadores si querían ampliarlo o si querían empezar a trabajar con diferentes farmacias para ir abanicando o teniendo un abanico principalmente en toda la parte del sistema de salud. En síntesis, la mandataria no solo facilita la relación contractual y financiera entre los distintos actores del sistema, sino que también contribuyen a ordenar y profesionalizar la gestión de medicamentos, sí, en un contexto donde la complejidad administrativa y económica es cada vez mayor. Entonces, para entender un poquito, las mandatarias tienen todo cadena de farmacias que ofrecen a las obras sociales y prepagas, y a través de la mandataria y todo su sistema, lo que hace es ayudar y ofrecer también todo el sistema y gestión de pago, también trabajando un poquito, también gestionan un poco, también gestionan, perdón, también con los laboratorios y toda la parte que vimos inicialmente de las droguerías y distribuidoras. Entonces, la parte principal es que las mandatarias negocian y presentan y proveen a farmacias y auditan. Las gerenciadoras es un poquito menos complejo. Las gerenciadoras son entidades especializadas en gestión integral de las prestaciones farmacéuticas, que actúan como intermediarias estratégicas entre la farmacia y los financiadores del sistema de salud. A diferencia de las mandatarias que se presentan a las farmacias en la negociación y administración de convenios, las gerenciadoras suelen operar desde las perspectivas del financiador, administrando los gastos, controlando las prestaciones y definiendo las condiciones de cobertura. Su rol principal es funcionar como nexo operativo y administrativo, optimizando la relación entre las partes mediante la implementación de principalmente, y lo que vemos mucho son sistemas de control y validación de recetas. Y en sus líneas, generalmente, una auditoría continua de todas estas recetas. De esta manera, contribuyen a la mejora eficiencia del sistema y garantizar el uso racional de los medicamentos destinados a los medicamentos. Entre sus funciones operativas más relevantes se destacan la gestión de copago y definición de línea de cobertura, auditoría de recetas, sistema y proceso de dispensación, administración y seguimiento de factura, implementación de plataforma y validación electrónica, asesoramiento técnico, legal y administrativo, organización y control de la documentación necesaria para la acreditación de prestaciones. Desde la perspectiva de la farmacia la vincula con disminución significativa de las cargas administrativas, porque tiene un sistema ya que lo va manejando, mayor previsibilidad en los procesos de validación y liquidación, optimización de los circuitos de facturación y cobro, mejora de las eficiencias operativas, posibilidad de concentrar recursos en la atención del paciente y en la gestión comercial, que en vez de estar preocupado por la receta y toda la parte del cobro. En síntesis, la generalización aporta un nivel adicional de organización y control al sistema, aunque también introduce nuevas dinámicas de relación entre las farmacias y financiadoras al establecer reglas más estrictas. Entonces, ¿una mandataria es diferente a una agenciadora? Sí, pero principalmente la mandataria presenta redes de farmacias, audita, tiene ediciones de medicamentos, trabajando directamente con el laboratorio, y la gerenciadora es toda una gestión principalmente de la red farmacéutica. Este sistema todo muy lindo, muy hermoso, y cómo se relacionaban, que en parte también tiene que ver con referente a lo que estaba pasando en lo que estaba en la República Argentina en ese momento. Entonces, contrataba de dos maneras. Primero, un contrato por capitación, por capitación. El modelo de pago por capitación es una modalidad de contratación a la cual los prestadores de salud, incluida redes farmacéuticos gerenciadoras, reciben un monto fijo y periódico, generalmente mensual, por cada afiliado, asignado e independientemente de la cantidad de servicio
efectivamente utilizado por la persona. O sea, vos de 10 años, vos voy a pagar 10 por cada uno de mis afiliados. Indiferentemente si tiene problema o no tiene problema, siempre va a ser 10. Por eso se decía, este enfoque traslada parte del riesgo económico hacia el financiador, porque si vos estás pagando, vos tenés 50 personas que te pagan 10 y 20 de ellas necesitan medicamentos oncológicos, obviamente que te vas a estar en un problema en algún momento. Hacia el prestador, quien debe administrar eficientemente los recursos para cubrir las necesidades de la población o su situación a cargo sin exceder el presupuesto establecido. Las características principales del contrato por capitación eran: el prestador percibe una suma fija por cada afiliado, por eso dije que siempre era lo mismo. El ingreso no depende del consumo real del servicio o medicamento. Si consumís mucho, consumís poco, si no consumís nada. Permite previsibilidad presupuestaria para el financiador, porque siempre vas a tener el mismo precio. Implica gestión activa de riesgo sanitario y económico por parte del prestador. Los incentivos era promover la eficiencia de los recursos, no podías despilfarrar la plata, fomentar estrategias de prevención y atención primaria, porque necesitaba que estuvieran sanos para que gastaran menos, era en parte de eso, evitar prácticas innecesarias o de bajo volumen sanitario, que eso fue también uno de los problemas que tuvo, porque empezaba a ser tan esquivo con algunos tratamientos que eso es lo que pasó, y optimizar los costos para mantener la sustentabilidad del sistema. Acá, por ejemplo, era uno de los ejemplos del esquema del capitado. Si durante el mes el gasto real del medicamento era 45.000, la gerenciadora obtiene un margen positivo de 5.000. Si por el contrario el gasto asciende a 55, la gerenciadora asume una pérdida de 5.000. ¿Cómo es esto? La obra social contrata a la gerenciadora, cubre los medicamentos ambulatorios para 100.000 afiliados que pagan para estos 5.000 por mes. Si gasta menos, obviamente es un margen positivo, la gerenciadora se queda con el dinero que sobra. Si gasta de más, tiene que asumir la pérdida. Por eso le digo que era un buen sistema con referente a evitar el mal uso de los medicamentos o el uso racional de los medicamentos, lo cual vimos anteriormente. Obviamente que era eficaz en función de los costos. Si el pago per cápita no guardaba relación con la característica del afiliado, o sea, si no tenías, si era de esa sexo o morbilidad, entonces el riesgo soportado por el proveedor el riesgo es soportado por el proveedor de servicio. Pero nada puede salir mal, y principalmente en la República Argentina. Los medicamentos que en este momento subían al ritmo de la inflación, como está pasando, se tornaron muy caros y las cápitas insuficientes, por lo que pasó a un sistema de cápita abierta, es decir, se regulaba el monto a percibir cada 3 o 4 meses. Dado que los costos aumentaban y era escasa la rentabilidad, se pasó al sistema que conocemos ahora, que es el contrato por administración. El contrato por administración es un modelo de contratación en el cual la empresa mandataria recibe una retribución en función del consumo real de las prestaciones farmacéuticas, es decir, sus ingresos están directamente vinculados con el monto efectivamente utilizado por los afiliados, a diferencia de otros esquemas como la captación. Este modelo se conoce habitualmente como pago por prestaciones o volumen gestionado y alinea la operatoria con el nivel de actividad del sistema. En este contexto, la mandataria cumple un rol clave en la administración y trazabilidad de las prestaciones y no tanto en el uso racional, porque les sirve que sigan utilizando, sigan ganando para seguir cobrando. Pero también tenía un mejor sistema y herramientas para auditar y control, validaban mejor las recetas, así se verificaba bien, así no se terminaba pagando diferente o de menos para alcanzar el cumplimiento de las normativas, auditoría manual complementaria, revisión de los aspectos no capturados por el sistema informático, sistema de validación electrónica, tenían una emisión de estadística, control en línea de la afiliación, cobertura y los topes, por eso muchas veces tenemos tope con referente a los tratamientos utilizados.
Emisión e información estadística sistemática, análisis de variables como la cantidad de afiliados que tenía, los profesionales prescriptores, especialidades médicas, planes de cobertura. O sea, la obra social contrata a una mandataria para gestionar la cobertura de medicamentos ambulatorios de sus afiliados, gestiona el control, auditoría y proceso de las prestaciones farmacéuticas y gestiona la cobertura de los medicamentos para una cantidad de afiliados. Consumo total de los medicamentos de los afiliados van a ser 80.000 millones y le suman sus honorarios. O sea, en ese momento, si el consumo aumenta, también lo hace la redistribución a la mandataria. Y si el consumo disminuye, sus ingresos se reducen proporcionalmente. O sea, se gestiona todo, va a depender del consumo de cada uno de los afiliados. Este modelo es el que incentiva a las mandatarias a optimizar la gestión operativa y administrativa, no así en el uso racional de los medicamentos, lo que entrega un control para evitar la sobreutilización y que no haya desvío en el sistema, o sea, que no te roben porque va a ser medicamento que no vas a poder cobrar. En la actualidad hay mandatarias y gerenciadores, por ejemplo, Pharmalink, que tiene su página, Preserfarm, sí, o que está principalmente con toda la parte de OSCAC, Pharma Plus, que es muy conocida. También tenemos Calidad Argentina, Capgen, que es para de gerenciadora, y así sucesivamente. Bueno, deme un minutito. No, este no. Bien. Ya estamos todos otra vez. Estamos todos listos. Perfecto. Ya son. Esta segunda tanda ya son pocas filminas. Así que vamos a seguir. Bueno, ya vimos, ahora terminamos de ver un poquito lo que es mandatarias y gerenciadoras. ¿Sí? Esto es en base un poco al entender de dónde venimos hacia dónde vamos, es cómo entender un poquito todo lo que es el sistema de salud de la República Argentina y principalmente asociado a todo lo que es nuestra profesión el día de mañana. Vuelvo a decirte, muchos capaz que se encuentran mañana, el día de mañana estarán en una farmacia, otros no. Eso se verá y espero que puedan todos cumplir sus objetivos posterior a luego que se reciban, que es la parte principal de todo esto. Otro de los puntos principales, en lo cual también hacemos hincapié junto con Graciela, es algo que entendemos y ya vamos asociado ya a partir de ahora a la segunda parte de la materia. Como dije inicialmente o en su principio, en la primera clase, la primera materia está relacionada a todo lo que es economía, manejo de farmacia, entender un poquito los costos, entender de dónde vienen las diferentes partes, entender un poco cómo es el financiamiento de los medicamentos, entender cómo es un poquito la financiación de la farmacia, saber un poco de todo, de lo que son también metidos de lo que son especialidades, de lo que son medicamentos esenciales, uso racional de medicamentos, que todo tiene que ver asociado a lo que es monopolio, lo que son los monopolios, digo, perdón, lo que son los mercados y todo. Y esta segunda parte ya, a partir de ahora, asociamos directamente ya al trabajo interno de lo que es la parte de farmacoeconomía. Y acá ya ingresa todo lo que es farmacoeconomía y el día de mañana, que espero que algunos, porque Graciela comenzó sus primeros pasos dentro y para hacer esta materia en esto que se llama lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que no sé si alguno lo conocen, y es en parte donde está abocado toda la parte y es donde nos vamos a abocar principalmente en todo lo que es la farmacoeconomía. Para esto, para todo esto, primero tenemos que entender qué es la Superintendencia de Servicios de Salud. No sé si alguno lo conoce o no lo conoce. Primero sabemos, y en parte sabemos que nuestro sistema el sistema de salud está diferenciado por diferentes partes. Tenemos, a partir de lo que es el Ministerio de Salud, tenemos los organismos descentralizados,
¿sí? Y la Secretaría Política de Regulación e Institutos, donde dentro de la Secretaría Política de Regulación e Institutos tenemos lo que es el ANMAT, lo tenemos el INCUCAI y tenemos los hospitales. Dentro de esto se desprende lo que es el ANLIS, que es la Administración Nacional de Laboratorios de Institutos de la Salud, que también muchos de estos puntos es de acá. Y esto lo vimos principalmente durante lo que es la legislación farmacéutica, ¿sí? Ahora nos vamos a abocar un poquito a los organismos descentralizados, como por ejemplo lo que es la Administración de Programas Especiales, lo que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilación y Pensionado, lo que es PAMI, y nos vamos a abocar principalmente a lo que es la Triple S, que queda feo decirlo, pero no importa, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo descentralizado del Estado argentino responsable de la regulación, supervisión y control de los actores que integran el sistema de seguridad social de salud, ¿sí? Por eso entramos ahora específicamente a la segunda parte y ya hemos abocado a lo que es farmacoeconomía. Su misión central es garantizar el cumplimiento de las políticas sanitarias, promoviendo la equidad, la calidad y el acceso efectivo a las prestaciones de salud para todos los beneficiarios. En este marco, la Triple S actúa como autoridad de aplicación al Sistema Nacional de Seguro de Salud, velando por los derechos de los afiliados y además que las entidades de los afiliados asegurando que las obras sociales, importantísimo, las obras sociales de lo que estuvimos hablando anteriormente, y demás entidades cumplan con las prestaciones obligatorias establecidas en lo que está, que todos conocemos como es el servicio, el programa médico obligatorio. ¿Cuáles son las principales funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud? Supervisar el funcionamiento de las obras sociales, entidades de medicina prepaga, no está solamente asociado a lo que es obra social, sino a prepaga, mutuales y otros gremios del seguro de salud, verificando el cumplimiento de las normas que están establecidas. Protección y beneficiario, gestionar trámites, cambio de obras sociales, que esto se empezó a gestionar hace un tiempo, esas cosas que antes no podíamos, teníamos que estar en una obra social sola. A partir de un tiempo que se generó, empezamos a cambiar diferentes tipos de obras sociales. Entonces, esto es lo que cuando nosotros nos queremos cambiar o algo, tenemos que presentar la carta o presentar directamente en la superintendencia y solicitar el cambio de obra social. También lo que hace porque recibe denuncias, reclamos y realiza intervenciones ante incumplimientos o conflictos de cobertura, porque si no te está cumpliendo, no te está cobrando o no te está cumpliendo lo que indica la obra social. También lo que regula el sistema, emite normas y resoluciones y lineamientos que ordenan el funcionamiento del sector, promoviendo transparencia en las prestaciones. Administración de mecanismos financieros. Gestiona lo que vamos a ver es el Fondo Solidario de Redistribución, mediante la cual se compensa el riesgo entre agentes de sistema y financia prestaciones de alto costo y baja incidencia. Gestiona el cobro de terceros, administra el sistema de débito automático de los hospitales públicos principalmente, facilitando facilitando el recupero de costos a las obras sociales por las prestaciones brindadas a sus afiliados. Importante este punto, que es algo que muchos tenemos que entender, que cuando vamos a ver a un hospital, nada es gratis, y si tenemos una obra social, tenemos que indicar, y no es principalmente porque te van a trasladar o lo que sea, sino porque todo tratamiento cuesta, por más que sea del Estado, y vos tenés una obra social y la obra social le va a terminar pagando al Estado ese tratamiento. Es muy importante eso. Muchos no lo hacen, pero es importante cuando se trabaja. Yo no lo hacía en su momento y ahora lo hago. Si por X motivo yo estoy, principalmente que ustedes saben que yo viajo mucho, cuando estoy en el interior, pasa algo, indico que cuando me dicen si tengo obra social, cuando me tengo que atender en un hospital público, indico que sí y lleno el formulario para que se cobre todo eso. Y no te tratan de menos o de más, o no te tratan mal si tienes obra social y caes ahí. Te tratan de la misma manera. Siempre mal, digo. Eso es un poquito para poner un poco de gracia. Siempre es requerido porque todos los gastos, insumos se lo cobran a tu obra social o prepaga.
Y también información y monitoreo releva y analiza los datos del sistema para tomar las decisiones, que es lo que está abocado a lo que es la farmacoeconomía. Planificación sanitaria y detección de desvíos. Como sabemos, y como todos sabemos un poco, porque todos estudiamos, estamos en esta carrera porque algo entendemos, ustedes saben que el sistema de salud de la Argentina está fragmentado en tres partes principales: el público, el privado y las obras sociales, ¿sí? De los cuales el PAMI se lleva más del 60% del tratamiento de lo que son en la de tratamiento de las cosas en la República Argentina. El sector público se lleva casi un 30% y la prepaga es el 10%. O sea, hay gran participación principalmente de la gente de PAMI, ¿sí? Y de las obras sociales que de lo que van a la parte pública o a las prepagas. Y hay algo que entender también un poco, y ahora estamos entendiendo que todo esto no lo paga el Estado, lo pagamos nosotros en realidad, ¿sí? Todo esto de lo que es la Superintendencia de Regulación, lo que es del Fondo de Redistribución y todo, es pagado también en parte por nosotros. ¿Cómo? Y un poquito para entender también a dónde va nuestro sueldo y entender un poquito que en el sistema de salud nada es gratis. Todo se paga de mayor o menor forma, o a veces lo sentís o no lo sentís, se termina pagando. De tu obra social te descuentan, de tu sueldo te descuentan lo que es el 3%, sí, para lo que son las obras sociales, ¿sí? De ese 3%, el 6% lo aporta el trabajador. O sea, en total, el sueldo del es el 9% del sueldo de cada uno. De este 9%, entre el 7,65, el 7%, digamos, va directamente a las obras sociales, ¿no? O sea, de tu 3%, el empleador pone un 6% más. O sea, en total, no es que ese 3% te descuentan a vos, más un 6% que coloca el empleador. De ese 9%, digamos, el 7% va de contribución y aporte de lo que es tu sueldo, va a lo que es el 7%, va a la obra social. Y a su vez, entre el 1,5 y el 8, por eso esto es muy variable, va a lo que es superintendencia superintendencia de servicios de salud. O sea, si ustedes ven, en parte de su sueldo va parte para financiar la superintendencia de salud. De ese porcentaje, el 5, entre el 15 y el 20% de lo que entra, o sea, de ese 1,5 o 1,8 que ingresa, de ese 1%, el 20% de eso va al Fondo Solidario de Redistribución. Y ahí viene la otra pregunta. La pregunta, ¿qué es el Fondo Solidario de Redistribución? El Fondo Solidario de Distribución, no sé si muchos lo conocen, es un instrumento clave en el sistema de seguridad social de la salud de la República Argentina, administrado principalmente por la Superintendencia de Servicios de Salud. Su finalidad principal es compensar, importante esta palabra, es compensar desigualdades entre las diferentes obras sociales, porque si nosotros vamos cambiando de obras sociales, hay obras sociales que tienen muchos afiliados y obras sociales que tienen pocos afiliados. Y esas obras sociales que tienen pocos afiliados no pueden cumplir con lo que indica la superintendencia. Y lo que hace es garantizar que todos los beneficiarios acepten las prestaciones de salud independientemente de la capacidad económica de las entidades que estén afiliados. Uno de sus ejes centrales es el reintegro de fondos a obras sociales por prestaciones médicas de alto costo, o sea, tratamientos prolongados que muchas obras sociales cobran y otras no pueden llegar a pagarlo. En este marco, mediante la resolución 1200 del año 2012, se creó un sistema único de reintegro que se llama el SUR, que es una herramienta destinada a apoyar financieramente a los agentes de seguro de salud, reconociendo los gastos vinculados a qué: a enfermedades poco frecuentes o de baja incidencia, tratamiento de alto impacto y económico, terapias crónicas de larga duración. Además, el FSR cumple una función
redistributivo fundamental, ya que otorga subsidio a las obras sociales con menor capacidad contributiva, o sea, que son los que menos cobran, y asegurar que todos los afiliados curan con el programa médico obligatorio. Pero este fondo de redistribución solidario no solamente ingresa con referente a lo que son las obras sociales, sino ingresa a subsidios, subvenciones y donaciones, aporte de presupuesto, aporte que, entre un 10% que aporta el presupuesto de la nación, otros aportes que convengan a obras sociales que se adhieren a un sistema, productos de multas, rentas y pensiones de fondos. O sea, parte también de las multas que ustedes pagan por exceso de violencia, todo, también paga parte ahí. Recursos con referente a compras internacionales y medicamentos, enunciado en la ley 16, artículo 16 de la ley 23.660, y reintegrado de préstamo de agentes de seguro. El Fondo Solidario de Distribución tiene como objetivo garantizar la equidad del sistema de salud distribuyendo recursos para asegurar el acceso a las prestaciones de toda la población. Entonces, ¿para qué se usa este FCR? El equilibrio de los recursos, reintegro por tratamientos complejos, su subida a las obras sociales con menos afiliados y financiamiento de prestaciones básicas. Como les mostré, y como yo siempre le hago, les muestro, acá está lo que es el Sistema Único Reintegro Sur. Verán quiénes son las obras sociales, por ejemplo. Esto es importante, ustedes ven que es enero de 2026, febrero de 2026, marzo, que durante este año le dieron 23.603.603.071 pesos a la obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Después le dieron obra social del personal del organismo de control externo, 280.39 le dieron durante mitad de año hasta marzo, esto es lo más completo que he encontrado, 319.442.419 pesos. Y así sucesivamente para las diferentes obras sociales que están asociados ¿para qué? Para cubrir las prestaciones básicas y los tratamientos diferentes. No está de mayor a menor, está en orden alfabético. Esta documentación, esta documentación se puede ver a través entrando en la página del Sistema Único y se actualiza mensualmente. Por eso imagínense que le di hasta el mes de marzo, también estaba ahora perdón, se actualiza bimestralmente, marzo, abril, mayo, entonces ahora en mayo, ya a fines de mayo va a aparecer y así ven lo que está gastando cada una de las obras sociales y para ver en dónde se gasta el dinero de cada uno de ustedes. Pero como dije, y volvemos a la parte de atrás, la principal capacidad de todo y la ayuda de este sistema son para el financiamiento de las prestaciones básicas para todas las personas. Entonces, en otras palabras, lo que se dice la ley de plan médico obligatorio de la República Argentina, que todos conocemos como el PMO. ¿Cómo se llega al PMO? Y también es un poquito en base a lo que pasó durante los años 90. Antes de la década 90, el sistema de salud argentino presentaba una gran heterogeneidad de cobertura entre las diferentes obras sociales. O sea, había obras sociales que te ayudaban un montón y otras que te daban nada. No existía un piso uniforme de prestaciones garantizadas, lo que generaba inequidades, o sea, hubo muchos cambios entre medio también. El principal fue que apareció el VIH-Sida. Como esto sumaron cambios epidemiológicos y el aumento de enfermedades, y había un contexto de financiamiento que recaía mucho sobre el tercer pagador de las diferentes obras sociales, muchas veces bajo esquema de control de costos que ponían límite a la prestación, te decían que no se cubría, que esto, que lo otro. Todo esto cambió con la ley 27.798,
que el Estado en ese momento indicó que por norma no se evitaba la exclusión de pacientes, principalmente que tenían SIDA, porque en ese momento estábamos hablando de los 90, que todavía seguía siendo una enfermedad que no era muy conocida y que estaba empezando a florecer en todo el mundo. Y posteriormente, en su decreto reglamentario 1244, establecieron la obligatoriedad de brindar cobertura integral de esta patología para todos los, para todas las obras sociales. O sea, las obras sociales no empezaron a cambiar. ¿Sí? Entonces, en síntesis, ¿cómo surge, cómo se llega al PMO? En 1995, mediante la ley de decreto 492, se crea el programa médico obligatorio, que surge como respuesta a la desigualdad de cobertura que había iniciado en los años 90, la aparición de enfermedades de alto impacto y económico, porque ya empezaron a aparecer muchas enfermedades que antes no se determinaban y empezaron a aparecer muchas enfermedades más allá del SIDA, empezaron a traer todas esas enfermedades oncológicas que no se entendían y que eso generaba un montón de gastos y que muchos obras sociales, a raíz de todo el problema que estábamos comentando anteriormente, no querían hacerse cargo, y la necesidad de regular y estandarizar las prestaciones dentro de lo que es el sistema de salud, para que todos, porque no había cambio de obras sociales y si vos te tocaba una obra social, sí o sí tenías que tener lo mismo que otra obra social. Eso es lo que marcaba lo que era la equidad en ese momento. Entonces, el PMU se establece como el programa básico de prestaciones de medicamentos asistenciales que debe garantizar que todos los agentes del sistema de seguro nacional cumplan con este parámetro. En su artículo 1 indica que los beneficiarios de las obras sociales tienen derecho a recibir un conjunto de prestaciones de salud definidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Este conjunto constituye el PMO aprobado por el Ministerio de Salud y es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades alcanzables. O sea, todas las obras sociales tenían que cubrir. Pero no fue solamente eso, se empezaron a agregar diferentes cosas. En el año 96 se formaliza el contenido inicial del PMO, donde ya empezamos a ver lo que era el embarazo, parto y recién nacido, las coberturas, que es esa que le dan todas las obras sociales, está a través de esto, prestaciones médicas asistenciales, atención por discapacidad de las primeras bases. Luego, en el año 2000, incorpora guías clínicas de atención primaria, diagnóstico y tratamiento de patologías prevalentes, porque se acuerdan ustedes de que si había enfermedades prevalentes no te quedan nada. Si vos tenías una enfermedad que no era diagnosticada y era que venía, no te quería atender, entonces todo esto empezó a generarse cambios en todo esto. En el año 2002, en el contexto de la crisis económica principal, y es uno de los puntos importantes, se define un PMO básico para todo, para que todo el sistema de salud tenga el mismo PMO. Se incorporan los que famosos copagos, ¿se acuerdan? Que después siguen apareciendo en algunos lados, que después va cambiando con referente a lo que son las prepagas o algunas que siguen manteniéndose, las obras sociales. ¿Se acuerdan de los copagos? Que vos pagabas una parte de la atención, está dentro de lo que es el PMO y está asociado a lo que pasó en el año 2000. Lo bueno que se establece que una cobertura para ciertos medicamentos del 100%, cosa importante, principalmente para la gente de lo que es la gente con problemas que venían aparejados toda la parte oncológica, que es un gran problema para el sistema de salud. Y algo importante que ahora se quiere empezar a dejar, que es el sistema de anticoncepción. O sea, por todo el problema que había con referente a la primera parte de embarazo, recién nacido y la extensión de discapacidad. Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Por la alta tasa de natalidad de nacimientos que había con referente a personas tan jóvenes. En el 2005 se ratifica como un piso mínimo obligatorio de prestaciones para todo el sistema. Y durante el año 2006 al año 2026 se actualizó de forma continuamente resoluciones del Ministerio de Salud, incorporación de las nuevas tecnologías y tratamientos que vamos después a ver más adelante, ampliación de los derechos, obviamente, salud sexual, discapacidad, enfermedades crónicas, mayor cobertura de medicamentos y prácticas preventivas. Y todo esto, ¿de quién es responsable? Tanto de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, que lo regulariza y lo actualiza, y la Superintendencia de Servicios de Salud,
que controliza y fiscaliza. O sea, de vuelta, el Ministerio de Salud indica y la superintendencia controla. Como sabemos y vemos, acá tenemos la cobertura, está también, como verán, la Superintendencia de Riesgo de Salud acá arriba, está el programa médico, está toda la resolución, la cobertura. ¿Eh? Vamos a pasar. Bien. Voy a explicar más o menos algunas cosas importantes de lo que es el PMO para que entiendan, porque es muy amplio. La verdad que tiene muchas hojas, más allá de muchas hojas y muchas cosas, pero voy a dar un pequeño listado de algunas coberturas y prestaciones incluidas. El principal y el más importante de todo, y después el más importante, que es el plan materno-infantil, que está cubierto todo el embarazo hasta el primer mes, luego del nacimiento, ya está obligado y toda persona que esté embarazada tiene que cumplirlo, así sea en una obra social de 2 mangos o en una prepaga gigantesca, más allá después lo que te den, es otra cosa, pero la atención, la cubierta de todo el embarazo hasta el primer mes de nacimiento tiene que estar cubierta. Atención del recién nacido hasta cumplir el año de edad. Incluye la atención del niño tanto en internación como ambulatoria. Los medicamentos, específica también está cubierta al 100%. También incluye los estudios para detección de fenilcetonuria, del hipotrolismo congénito, enfermedades bronquiales, o sea, está todo, tiene todas enfermedades hereditarias y que pueden ser prevenidas, ya están incluidas. Obviamente que las vacunas obligatorias de todo el sistema de salud están al 100% y gratis. Y si existe indicación médica, el programa también cubre las leches maternizadas o otro tipo que debe tomar el bebé. Hay algunos que sí, otros que no, esos a veces lo miran para otro lado, ¿sí? Pero las leches maternizadas tienen que estar cubiertas dentro de lo que es el PMO. Tiene programación de prevención de cáncer femenino, en especial de cáncer de mama y cuello uterino. Diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones malignas. En odontología incluye la prevención, floración y campaña de educación para la salud bucal. Consulta y diagnóstico de plan tratamiento y están incluidas las consultas de urgencia. Por eso siempre le dan, ¿se acuerdan que en las obras sociales y todo le dan urgencia gratis? Si tenés que hacerte un tratamiento de conducto de otra manera, eso ya lo pagas. Pero siempre te dan todo gratis lo que es la atención de urgencia a lo que es odontología. Obviamente que la internación está cubierta por el 100% y así sea una prepaga o una obra social. A ver, dónde te ponen es otra cosa, pero sí todo está dentro de la cobertura de lo que es la obra social, de lo que es el PMO, que es lo que tiene la salud mental, importantísimo. El programa, hasta 30 consultas ambulatorias por año, que no puede ser más de 4 por mes. Incluye entrevistas psiquiátricas, psicológicas, pedagógicas, psicoterápica individual, grupal, familiar. La internación está cubierta también por 30 días por año para patologías agudas, personas que deben estar internadas un tiempo y no. Otro punto importante y que estamos dejando de lado últimamente con lo que es las nuevas leyes del Ministerio de Salud, la sexualidad y reproducción, la colocación y extracción de implantes subdérmicos, el DIU, el sistema intrauterino de liberación, o los métodos anticonceptivos que está dejándose, ahora lo quieren sacar. Otro punto importante es que estamos todos en la rehabilitación de los 10 días, las cosas también, incluye todas las prácticas kinesiológicas y fonodiología, hasta 25 sesiones por año. Los medicamentos, obviamente, siempre dependiendo de la obra social, dependiendo de la patología, de lo que sea. En general, la mayoría te curan hasta el 40% que está dado ya directamente en el PMO. En casos específicos, principalmente oncológico, para insuficiencia renal o incluido en el programa especiales, cobertura del 100%. En pacientes internados, todos los medicamentos tienen que ser gratis. Y medicamentos 100% para medicamentos de fibrosis quística. O sea, de vuelta, todo esto que estamos viendo o que vimos, está todo incluido y no es que te lo dan porque sos bueno, sino porque ya está en un plan y ya está especificado. Lo mismo que los cuidados paliativos. En pacientes por equipo multidisciplinario, cuando el paciente tiene una expectativa de vida que no supera los 6 meses,
tiene que tener una cobertura de 100% para ayudar a aliviar el dolor, síntomas o al abordaje. Esto lo vamos a ver después. Esto lo vamos a ver después en la segunda tanda y va a estar mucho y asociado principalmente a lo que es farmacoeconomía y la segunda parte de la clase de este cuatrimestre. Hemodiálisis y diálisis peritoneal continua ambulatoria, cobertura de 100% y los pacientes tienen que inscribirse en el INCUCAI indicando el tratamiento. Bien, otomás polífonos, o sea, cobertura del 100% hasta niños de 15 años con referente a lo que son los audífonos y personas mayores. Cobertura del 100% de los anteojos. Prótesis y órtesis, cobertura del 100% en prótesis e implantes. Prótesis externa, ¿sí? Para lo que es VIH y SIDA. Los tratamientos médicos, psicológicos y medicamentos para personas que viven con VIH. Programa de prevención para estas personas, porque es muy importante. También es algo que también fue creado durante los 90 y lo vimos durante la clase de Cedronar, de legislación farmacéutica, las adicciones, los tratamientos médicos, psicológicos y medicamentos para personas con problemas de drogadicción, que también están incluidos dentro del programa de prevención. También lo que son las enfermedades poco frecuencias, incluyendo un mínimo de la autoridad de aplicación. Pero dentro de todo esto hay algo importante que es, y en parte lo que vimos en la parte anterior, que también tiene junto con lo que son, dentro de lo que vimos, de lo que es el PMO, tiene los anexos y cobertura, que fue lo que le estoy explicando, tiene el catálogo de prestaciones, que también lo que estoy hablando un poquito así de forma, así por arriba, y tiene recursos importantes, de lo cual no vamos a ver durante las próximas clases, pero también tiene que algo que ver con lo que vimos anteriormente, que son formularios terapéuticos y listados principales activos, medicamentos y precios de referencia, actualización del formulario terapéutico y los diferentes tipos de prueba y recetas. Para que vean y entiendan lo que vimos anteriormente, como verán, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? El formulario terapéutico que tiene la característica que reúne este formulario son las siguientes. Los principios activos incluidos el 95% de los problemas de salud. ¿Y cómo está asociado a estos problemas de salud? A través de lo que vimos con las nomenclaturas. ¿Sí? Todo es asociado. Por eso es importante saber todo lo que vimos anteriormente frente a lo que es el código ATC. Todo está asociado. Por eso es muy importante. Por eso les di la clase anterior lo que es el código ATC. El formulario terapéutico y los precios de referencia están asociados al código ATC que vimos anteriormente o que vimos en la clase anterior. Bueno, vamos por parte. Antes que se vayan, salgan corriendo. Voy a parar un chiquitito la pausa. La clase y vamos a tomar lista y los espero para poder verlos la semana que viene. Así, a ver, ahora sí. Los espero ya para la semana que viene. Así ya empezamos a seguir. Así que espere que pongo el chat para que, por las dudas, si alguno se quedó. Bien, denme un minuto que cierro dejo de presentar la diapositiva. Estoy tratando de ver cómo cuerno se cierra esto. Ahora sí. Vean, perfecto. Ya me ven de cara a casa.
La clase pasada, la verdad que la clase pasada no quedó grabada. No sé si tuvo un problema con Graciela. Ahí me mataron, porque como encima no era por Canvas, no quedó grabada. Así que ese es un problema con referente de la clase. No, en ese sí que no sé si quedó grabado o no, porque como eso lo manejó Graciela y lo tuve que hacer desde la parte de Graciela, no, no me dijo si quedó grabado o no quedó grabado. Yo después le mando un mensaje, pero no me comentó si la clase quedó grabada o no. Gran problema. Igual tiene la foto, las cosas, eso ya está todo, así que no hay problema en ese sentido. Bueno, vamos a tomar lista y ya descansamos. Mi voz ya todavía sigo estando en la misma situación. Vamos, Albornoz, ahí está presente. Perfecto, listo. Arias, Presente. perfecto, Arias. Bandito, ahí estás, Arias. Bandito, Janina, ahí estás, presente, perfecto. Aria, Ana, Belén, Arias, perfecto, presente también todos ahí. Barrio Nuevo, Acá, profe, presente. Barrio No Nuevo. tengo cámara, perdón. No, no, está bien, va que queda grabado también el presente, así, por eso más que nada, por eso lo tenemos Dale, grabado. dale, listo. Bueno, los que están ya están buen fin de semana. Casalones, Acá, profe. bien, perfecto. Gracias. Cerezo, nos vemos. Cerezo Gladys, ahí está escribiendo, a ver. Listo, perfecto, presente. Chiosia, Presente. ahí estamos. Compte, perfecto, presente. Conti, Conti, nada. Daquesian, presente, listo. Buen fin de. Denise, Denise, Agustín, Sergio. Diguardo, Presente, profe. Acá, ah, acá. perfecto. Presente, profe. Gracias. Nada, nada. Díaz, Cintia, Díaz, Cintia, Noemi, perfecto. Durán, Eliana, Presente, profesor. ah, perfecto. Echichurre, sí te habían mencionado, Denise, pero no estaba. Ahí está. Echichurre, Federico, Gracieli. Oh, profe, perdón, Esta mujer tiene la vida. profe. Es verdad, tiene razón. Sí, Federico estoy, ¿eh? Federico no es solito, sí, no sirve de nada la mujer, Listo. tiene razón. Echichurre, Micaela, son cosas que extraño de nada. De Gracieli,
Perfecto. Futej, ahí arriba estabas. Acá, profe, Ahí te ves, presente. listo. Gatica, Hasta luego. nos vemos, buen fin de. Gatica. Giambroni, ahí está. Gatica Presente, está profe. presente. Perfecto. Giambroni, Presente, profe. perfecto. Godoy, Godoy, no. Gómez Carranza, Gómez Carranza, Graso, Gómez Carranza estás ahí abajo, Graso. ahí te vi. Acá Ahí está, está Graso también. ahí está con el gatito está. Y Graso Candela, Presente. perfecto. Si usted no sabe lo difícil que es todo esto, ustedes lo difícil que es. Grumbar, sí, Grumbar. Ahí estaba presente. Hernández Paula, perfecto, presente. Gilco Daniela, Presente. listo. Calimán, estamos por ahí. Calimán, Sí, estoy. ¿Me escuchás? ya ahora te escuché, no te escuchaba. Ahí está. Sí, no tengo la conexión complicada. Nos vemos el Eh, sábado. no, no puedo. Ah, qué mal ahí, qué mal ahí. Te vamos a No, no, extrañar. no hables mejor. Abrazo. Leal, no tenías calculado que llegaba hasta el domingo. Leal, Qué mal ese viaje. Profe, sí, dijo sí, Leal, no. presente. Listo, gracias. Dale, chao. Nos vemos. Champa, sí, ahora lo veo, de un minuto. Champa, ahí está, presente. López, Noelia, Acá, profe, presente. perfecto, te voy a hacer las cosas lento. López Barreto, ahí está, presente. Luna Scott, De profe. buen fin de. Luna Scott, Presente, ¿me escucha? sí, ahí te escuché. Gracias. Mexcri, Presente. Mendoza, Presente. perfecto. Montenegro, Presente, profe. ¿Se escucha? ahí estamos. Un Listo. fin de... Murillo, bueno, perfecto, presente, buen fin de semana. Nadal, ahí está, perfecto. Osorio, Presente, profesor. perfecto, buen fin de. Peralta, Presente. Presente. perfecto. Pérez Joaquín, Gente, profe. bien. Póveda, Hola, presente, profe. perfecto. Kipildor, presente y listo. Kipildor. Ramírez Franco, Presente. Recalde López, Presente, profe. perfecto. Rodríguez Laura, Presente, profe. Roland, Presente, profe. Verónica Cristian Ramírez,
Un minuto. Ahí está, perfecto. Romero Julieta. Me muero. Ahí está, perfecto. Romero María Belén. Ahí está. Ruiz Leandro. Sanfores, perdón. Presente, profe. Ahí está, perfecto, presente. Salazar del Valle. Presente, profe. Bien. Salerno María Sol. Presente. Bien. Zambrota. Presente. Ahí está. Perfecto. Sánchez Daniela. Presente. Bien. Saboya Sandra. Ahí está. Ahí te vi, gracias. Buen fin de. Schuster. Presente, profe. Perfecto. Silva Claudia. Presente. Ahí estamos. Buen fin de. Torres Lucas. Que si quieren preguntar de algo, después me preguntan, pero si no. Bien, perfecto. Vallejo, Luis, Alejandro. Buen fin de. Cuídate, Claudia. Perfecto. Vázquez Daniela, como siempre, la presente de arriba. Presente. Velázquez Erika. Vicente María de los Hola, Ángeles, hola. ahí está. Ahí No sé está. si se Y escucha. Vallejos, ahí está, perfecto, ahí está. Ahí están los dos, listo. Y Ángeles también, ahí ya te vi. Villar María Luz. Wayne Hesper. Y Zacari Yanina. Presente, profe. Listo, entonces. Bueno, si alguno no nombré, yo me perdí. Profe, Sí. me dice Rocío Godoy que se le cortó internet. Dame un Tuvo minutito.